Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Bienestar Animal. Y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante porque vamos a enmarcarnos en lo que fue el 10º simposio de búfalos realizado en nuestro país y vamos a hablar sobre ganadería regenerativa. Por ello es importante hacer un contexto histórico y abordar sobre el cambio climático y cómo estamos emitiendo calor. Y en este sentido, la ganadería regenerativa cumple un papel muy importante y por ello vamos a compartir con ustedes por qué y cómo este incide en proporcionar un balance y ser parte de la solución al cambio climático y así también poder brindar mejores condiciones para producir. Vamos a echar un vistazo a lo que es un paradigma emergente al cual llamamos ganadería regenerativa y tratar de establecer o de describir un poco de qué se trata. Pero a pesar de que parezca repetitivo, yo creo que no podemos hablar hoy de ganadería sin tener un contexto, sin tener una noción del momento histórico que estamos viviendo. Hace muy poco tiempo, todos nosotros protagonizamos una cosa que parecía imposible, que es que se pare el mundo por un virus. Y creíamos que era imposible que dejaran de volar los aviones, que se suspendiera el turismo, que nos metieran en la casa, pero resulta que sucedió. Nosotros tenemos que entender el cambio climático porque es algo que va a afectar completamente el planeta. Está afectando ya, o porque ya estamos siendo afectados por sus consecuencias, y eso no es una opinión, sino que sale permanentemente en los diarios. Pero hay que entender el problema. Casi todas las conversaciones sobre cambio climático se centran en las emisiones. Pero en realidad el problema del cambio climático es un poco más complejo que eso y tiene que ver con la manera en que estamos emitiendo calor. Hemos convertido los seres humanos a la Tierra en un invernáculo con losa radiante, con calefacción desde el piso. Cada vez que generamos suelo desnudo, y generamos suelo desnudo en muchas ocasiones, piensen, todas las zonas áridas y semiáridas del mundo han incrementado por lo menos en un 50, en un 100% su suelo desnudo. El suelo desnudo, como ustedes saben, se calienta y al aumentar su temperatura y al estar desnudo emite mucho más calor. Esta es una ley de la física, es la ley de Stefan Boltzmann. La cantidad de calor emitida es a la cuarta potencia de la temperatura. Si ustedes anduvieran en ese campo descalzos, ¿por dónde querrían caminar? Por la parte donde está el pasto, ¿verdad? Estaría fresco. Pisar el campo, la tierra desnuda, bueno, quema. Bueno, eso va todo al aire, ¿sí? Eso aumenta la temperatura. Y por otra parte, tenemos que ese calor no sale al espacio exterior porque tenemos una capa invernáculo, un invernadero que no deja que el calor se vaya. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la temperatura. La temperatura del planeta ya aumentó 1,2 grados y la mayoría coincide en que cuando llegue a 2 grados vamos a tener una disrupción. ¿Cuánto nos falta para 2 grados? Esto es la concentración de dióxido de carbono en el aire. A la tasa que viene ahora vamos a estar en 450 partes por millón en 2035. Hagan la cuenta, son 13 años desde ahora. Esto es como un choque de trenes que uno lo puede pronosticar desde que sale de la estación. Bueno, así que cuando el mundo esté en el punto en donde lleguemos a ese lugar, si hicieron parar al mundo por un virus, imagínense lo que va a pasar. ¿Sí? Estoy yendo para atrás, perdón. Así que en esto, claramente, a la ganadería la apuntan con el dedo, ¿sí?
es el villano de la película. Están en inglés, pero las Naciones Unidas están diciendo que la solución para el mundo es cambiar su dieta y pasar a dietas basadas en vegetales. ¿Sí? Las Naciones Unidas. ¿Sí? Y también tenemos personas influyentes y con multimillonarios diciendo los países ricos deberían comer 100% de carne sintética. Es un despropósito, ¿sí? Pero tenemos eso y también esto da lugar a la infamia directamente, a diarios en donde producen información falsa, como esto, por ejemplo, que dice que el 60% de los gases invernaderos vienen de la ganadería, de la carne, lo cual es falso. Entonces, movimientos veganos cada vez más agresivos, ustedes saben todo eso, ¿sí? Millones de personas que no quieren comer carne por varias razones. Y si vamos a cuánto hay de realidad, bueno, tenemos que asumir que la carne producida de manera tradicional es la carne que tiene más huella de carbono de todas. Si vamos a las proteínas que pueden comer los seres humanos, la proteína que más emisión tiene es la de aquí a la izquierda, es la carne convencional, según este estudio de Quantis. 30 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de carne, ¿sí? Las proteínas de monogástricos bajan a entre 6 y 9 kilos y las hamburguesas falsas, por ejemplo, la carne falsa, la fake burgers de soja, tienen una huella de 4. Si se arma el lío con el calentamiento global, ¿a dónde va a ir la prohibición? La primera prohibición va a ir a la carne de 30 kilos. Ahora, si trabajamos de manera regenerativa y en lugar de mirar huella, miramos balance, tenemos una oportunidad gigante. ¿Por qué? Porque la carne regenerativa tiene huella de carbono negativa. Es decir, por cada kilo de carne producido se secuestraron kilos de dióxido de carbono. Si este lío se va a armar dentro de 15 años, ¿dónde queremos estar? ¿Queremos estar del lado de los que van a prohibir o queremos estar del lado de los que vamos a promover? Así que vamos ahora, ¿qué es esto de ganadería regenerativa? Bueno, en primer lugar, empieza en la cabeza, empieza en la forma de mirar y en la forma de tomar decisiones. Tenemos que entender que nosotros somos apenas una especie más de un ecosistema en donde todo está relacionado. Tenemos que dejar de pensar que vamos a someter a la tierra. Somos bichos de la tierra también y las decisiones que tomamos tienen una complejidad muy grande, ¿sí? Porque afectan lo económico, lo social y lo ambiental. Así que arrancamos por la forma de ver, seguimos por la forma de tomar decisiones y la ganadería regenerativa se basa en 2 pilares. Acumular capital social, esto es, acumular conocimientos, destrezas y sobre todo compromiso. Digamos, la ganadería regenerativa se hace con personas, ¿sí? Principalmente. Gente comprometida, orgullosa. Y aumentar el capital biológico. ¿Qué es eso? Carbono en suelo, capacidad de retención de agua, biodiversidad, ¿sí? Esas cosas son las que generan el negocio saludable. Fíjense que esto lo pone patas para arriba. La rentabilidad llega como consecuencia de haber logrado estas dos acumulaciones de capital en lugar de ser a expensas de personas o a expensas del ambiente. Es un círculo virtuoso. Y hablamos de imitar a la naturaleza. La naturaleza tiene la sabiduría de 450 millones de años de evolución. Entonces, ¿cómo imitamos la naturaleza? Rápidamente, manteniendo el suelo cubierto, ¿sí? Con plantas vivas, no con mantillo, no con brosa. La naturaleza busca sistemas perennes, con alta biodiversidad. Así que tratamos de evitar los monocultivos, tratamos de evitar eliminar grupos funcionales, tratamos de buscar la biodiversidad por diseño. Y suelos fúngicos. ¿Qué significa esto? Suelos con una relación muy alta de micorrizas con relación a bacterias, es suelos en donde la fertilidad es provista simplemente por la biología del suelo
y no por químicos que yo estoy poniendo ahí. Otra cosa importantísima, si el diseño natural es un bosque, eso tiene una inteligencia que no comprendemos. Tratemos de mantener el bosque, tratemos de manejar el bosque, mantener árboles en el paisaje, o como dijo recién Richard, si ya los perdimos, tratar de ganarlos de vuelta. Tratar de que los suelos sean una esponja, que retengan el agua, que donde llueve, donde cae, se quede ahí el agua. Y último, lograr que funcione la bomba de carbono. La regeneración se basa en entender que los pastizales funcionan como una bomba de carbono. Y una bomba de estas, bien simple, casi todos los campos han tenido alguna, es una bomba que tiene una fase de carga y una de descarga. Así que, ¿cómo se carga? Bueno, básicamente dejando que las plantas crezcan. Cuando las plantas crecen, acumulan carbono en el suelo y arriba, ¿no? Aéreo y radicular, desarrollo de raíces y desarrollo de la biomasa de los organismos asociados a las raíces. Entonces, necesitamos fotosíntesis, necesitamos dejar que esa bomba se cargue, y después, para descargarla, la naturaleza inventó los herbívoros. Esa es la máquina que descarga la bomba. Y esos herbívoros, para que su población esté bajo control y para que se mantengan en movimiento, la naturaleza puso un nivel trófico más alto, que son los carnívoros, que son los predadores. Entonces, nuestro rol, ¿qué pasó? Esta es la megafauna del Pleistoceno. Si ustedes van a la historia por ejemplo, de todo el Chaco, era más seco antes, y teníamos toda esta megafauna en donde había por lo menos 7 especies de herbívoros y 2 o 3 especies de predadores. Eso no están más. ¿Y qué tenemos hoy para emular ese funcionamiento? Lo que tenemos son nuestro ganado doméstico. El vilipendiado ganado doméstico es lo único que tenemos para manejar nuestros ecosistemas, para mantenerlos verdes. Y el predador, adivinen quién es. Nosotros somos el rol del predador. Nosotros tenemos que controlar esa población para que no destruya el lugar, y tenemos que hacer que se muevan. Y durante esta presentación se dejó en claro que es hora de la ganadería regenerativa para poder crear impactos en el medio ambiente y también en los animales. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y en el siguiente bloque vamos a compartir más información sobre este tema. Estamos de regreso y en este bloque vamos a hablar un poco acerca de la planificación del pastoreo y secuestro de carbono. Así también recalcar la importancia de la regeneración, ya que son resultados que se pueden medir. Estamos imitando a la naturaleza en su esencia. Esto, si lo vemos a lo largo del tiempo, es un flujo, voy mal con el tiempo, es un flujo en donde tenemos un pulso de acumulación y tenemos un momento de descarga. Entonces esto es básicamente la alternancia de ciclos de acumulación y eventos de pastoreo que tienen que tener un ritmo adecuado a cada ambiente. Cuando yo no encuentro ese ritmo, ¿qué es lo que me puede pasar? Aquí, ¿qué pasa? Que la bomba no se carga jamás. Y hay millones de hectáreas en toda Sudamérica con esta escena. ¿Sí? Si pueden ver una garza a 1000 metros es que algo está muy mal. ¿Sí? Así que tenemos, ahí no hay carga. Esto no está secuestrando carbono, por ejemplo. Aquí la respiración
del suelo puede ser mayor que el input de carbono. Así que no esperen secuestrar carbono con esto. Si sacamos los herbívoros, como algunos proponen, ¿qué pasa? Acumulamos material viejo, se suspende el flujo de energía y eventualmente en un lugar como este vamos hacia el bosque derecho y en un lugar como la Patagonia vamos a un desierto. Después tenemos el descanso parcial, que es un pastoreo selectivo. Ahí tengo sobrepastoreo entre las matas y sobredescanso. Es la combinación de las otras. Aquí la bomba de carbono no está funcionando y aquí sí tenemos un pulso planificado. Aquí cada planta tuvo tiempo de alcanzar su punto de máxima intercepción de luz y ahora está pidiendo a gritos que vengan los animales. Así que la otra cosa sobre la regeneración es que se puede medir. Es un concepto hasta filosófico, pero se puede medir. Y en el fondo, cuando empieza todo el mundo a hablar de regeneración, empieza a haber también lo que se llama greenwashing y gente que usa la palabra para disfrazar su producto, pero realmente no está regenerando. La regeneración no se atribuye a práctica alguna. La regeneración es un resultado que se mide, ¿sí? Así que tenemos un método que fue desarrollado desde OBIS 21 y hoy es aplicado en todo el mundo, incluyendo Paraguay, que se llama EOV o Ecological Outcome Verification y que básicamente consiste en planificar el pastoreo del predio, usamos imágenes satelitales para eso, y combinar dos métodos de evaluación, uno que es año por año, que es barato y que nos dice si vamos bien o no, y uno de largo plazo que se hace, por ejemplo, cada 5 años, en donde vamos a medir qué pasa con la biodiversidad vegetal, vamos a medir qué pasa con la tasa de infiltración de agua y qué pasa con el stock de carbono. Y esa medición del stock de carbono nos permite participar de los mercados de carbono. Así que bueno, este es un dato de Corrientes. Hace años que estamos trabajando en un campo en la provincia de Corrientes, pajonales de paja colorada, y esto que ven aquí es la comparación de la receptividad medida con cantidad de pasto por hectárea entre lo que se planificó el pastoreo usando manejo holístico y la curva de abajo es el pastoreo continuo. Digamos, desde el año 2013, consistentemente, el manejo holístico nos permitió tener en promedio 70% más pasto que el pastoreo continuo, que sin haber puesto un solo insumo ahí. Perdón. Y un estudio del INTA hecho en este mismo lugar demostró que estamos secuestrando casi 8 toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año, comparado con el pastoreo continuo. El pastoreo continuo en este lugar, fíjense, el stock de carbono no llega a 30 toneladas por hectárea en los primeros 30 centímetros, es muy bajo, con lo cual es muy dudoso pensar que ese sistema esté acumulando carbono en algún sentido. Así que el mensaje es, no por ser ganaderos estamos secuestrando carbono, ni lo sueñen. El secuestro de carbono es el resultado de imitar la naturaleza, poner esa bomba de carbono a funcionar. Así que la otra cosa es, no crean que por hacer pastoreo rotativo están secuestrando carbono, porque si hacemos una vuelta demasiado rápida, no se diferencia demasiado del pastoreo continuo. Así que solamente pulsos amplios de acumulación de biomasa van a generar secuestros razonables o detectables de carbono. Ya termino. Bueno, cerremos con... me quedan 3 diapositivas. Cerremos con qué está pasando con el mundo. Fíjense, esta curva es el porcentaje de las Fortune 500, de las empresas, 500 empresas más grandes del mundo. Hoy ya el 23% de las empresas, 2022 sería más del 30% de las empresas, ya han hecho un compromiso de ser carbono neutrales, carbono neutrales para 2030. Y se calcula que el 80% de las empresas grandes del mundo en 2030 van a tener compromiso de carbono neutralidad. ¿Por qué lo hacen?
por presión de los consumidores, por presión de los accionistas, porque ya vale menos la empresa si no tiene una política de compensación, o directamente anticipándose a futuras regulaciones. Ya lo están haciendo y esto genera un proceso en donde cada empresa tiene que medir su huella de carbono, tiene que tener un plan de mitigación de emisiones, pero cuando ya no tienen más nada para emitir, el saldo lo tienen que compensar. ¿Y cómo compensan? Bueno, van al mercado voluntario y compran créditos por el saldo ese para decir yo soy net cero, soy suma cero. ¿Qué significa esto? Una enorme oportunidad para los productores, ¿sí? De ser retribuidos, digamos. ¿Quién va a proveer esos créditos? Nosotros los vamos a proveer. Así que en este momento, esto no es una posibilidad lejana, estamos trabajando en proyectos de carbono. En este momento, en nuestra red, tenemos un gran proyecto en Patagonia de hasta 2 millones de hectáreas, comenzando ya vino la verificación. Ese proyecto está presentado con la certificadora Verra, que es la más importante del mercado voluntario, y con otro grupo está el proyecto SARA, que se llama, digamos, de Climate Neutral Group, en donde incluye Paraguay. Estamos muy prontos a lanzar en Paraguay esta iniciativa donde los productores van a poder tener contratos para poder verificar créditos de carbono y poder venderlos. Si pusiéramos la tasa de secuestro que hemos medido en Corrientes con 8 toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año y le ponemos un precio piso del mercado voluntario hoy para un removal, para un secuestro de carbono de $10, estamos hablando de $80 por hectárea por año. Creo que es varias veces el margen bruto que hoy tienen las explotaciones. Y tenemos una empresa que hace la plataforma de comercialización de carbono de toda la red OBIS que se llama Roots, y Roots tiene un programa pequeño para pequeños productores que se llama Roots Seeds, en donde empresas compran anticipadamente créditos de carbono a un precio bajo y esa plata se usa para fomentar a los productores a que puedan iniciarse en el manejo regenerativo. Así que bueno, aquí termino. Es este momento especial de la ganadería regenerativa. Queremos ubicarnos como parte de la solución, no como parte del problema. Podemos aumentar el forraje sin costo, sin insumos, con un alto nivel de bienestar animal, con una calidad de producto muy buena, carne a pasto, con alto contenido de omega 3 y con huella de carbono negativa, con lo cual logramos aumentar la rentabilidad y la resiliencia del sistema. Y algo fundamental, esta tarea es tan importante y tan motivante que estamos viendo que los jóvenes vuelven al campo, digamos, los llamamos los regrarians, como hacen los australianos, los jóvenes que se fueron a la ciudad, pero ahora vuelven al campo porque hay una causa, hay un propósito muy noble y hay una oportunidad de tener un futuro diferente. Así que no descartemos esta parte. Y si esto deja de ser los innovadores, el 2% de locos que afortunadamente tiene cada pueblo, a pasar a ser una cosa masiva, claramente pasaríamos a ser una generación capaz de recuperar paisajes, comunidades rurales y sostener la cultura del campo, pero ahora con una mirada menos extractiva y más regenerativa. Y llegamos al punto final de nuestro programa y en conclusión podemos decir que con la ganadería regenerativa es importante trabajar para imitar a la naturaleza y por ende brindar el mayor bienestar animal posible. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa de bienestar animal y nos encontramos en una próxima edición.